Cuando el toro despierta en el campo cósmico, la Tierra tiembla con un eco antiguo que viene de los tiempos en que los dioses aún caminaban entre los hombres. Tauro no es un signo que golpee con la inmediatez de un rayo ni que brame con la velocidad del viento. Su fuerza reside en la paciencia tectónica, en esa calma que engaña a quienes creen que el silencio significa olvido. Pero bajo esa serenidad aparente, las placas del alma se mueven lentamente, acumulando energía hasta que el día de la erupción llega, y nada sobrevive incólume a su paso. La venganza de Tauro no es un destello fugaz, es la obra maestra de una montaña que tardó siglos en alzarse. Es la siembra de memorias guardadas en la piel, de afrentas que se grabaron como raíces profundas en la tierra. Porque Tauro recuerda. Con cada respiración, con cada mirada fija, con cada paso aparentemente tranquilo, guarda el registro de lo que lo hirió, y ese archivo interno se convierte en la base de una justicia tan demoledora como inevitable. No hay advertencias cuando Tauro decide ajustar cuentas. Su cólera es un cataclismo que no pide permiso, es un río que rompe represas después de años de contención. Y quienes lo subestimaron confunden la quietud con debilidad. Pero cuando se suelta la furia, ya no hay escapatoria, la avalancha arrasa con todo lo que se construyó en falso, arranca cimientos podridos, destruye máscaras, expone la desnudez de las intenciones ocultas. El modo en que Tauro destruye es tan devastador porque no lo hace en arrebatos dispersos, sino en movimientos firmes y certeros, con la potencia de quien sabe esperar hasta que el momento sea perfecto. Su venganza es una ejecución impecable, lenta como la presión que convierte el carbón en diamante, inevitable como el florecer de la primavera después del invierno. Una vez que se pone en marcha, nada detiene la maquinaria de su voluntad. El toro no grita, no hace alardes, no busca espectáculo. Su venganza se siente como un terremoto silencioso que parte el suelo bajo los pies, como un derrumbe que parece surgir de la nada pero que llevaba tiempo gestándose. Es la fuerza de la tierra que parecía inmóvil pero que, cuando se convulsiona, destruye ciudades enteras. Así es la energía taurina cuando se ha sentido traicionada o herida, absoluta, definitiva, irreparable. El castigo no es improvisado. Tauro destruye a través de la precisión del tiempo. Puede apartarse, retroceder, dejar que el otro crea que ha ganado, pero todo es parte del tejido que entrelaza con paciencia. La espera se convierte en su arma, y cuando finalmente devuelve el golpe, el impacto no solo derriba, sino que enseña la lección de que nunca se debió despertar al guardián dormido. Lo que hace más temible a la venganza taurina no es solo la magnitud del golpe, sino la manera en que arranca las raíces de la seguridad del otro. No se limita a lastimar en la superficie, sino que va directo al núcleo, al corazón de lo que se creía sólido, arrancando de raíz aquello que parecía intocable. Tauro destruye con la misma fuerza con que protege, porque en su naturaleza no hay medias tintas, el amor que se entrega entero puede, al volverse contra su blanco, arrasar con la misma intensidad con que alguna vez sostuvo. No hay redención cuando Tauro se decide a castigar. Su justicia no admite negociación, porque lo que busca no es el equilibrio superficial, sino el restablecimiento del orden cósmico. Lo que fue roto debe ser devuelto a la nada, y ese ciclo de destrucción se siente como la voluntad de la propia tierra borrando lo que no merece permanecer. Y sin embargo, en medio del caos que provoca, hay una grandeza innegable. Porque la venganza taurina no surge del capricho, sino de la verdad de lo que fue sembrado. Si destruye, es porque hubo una semilla de traición, una herida abierta, un abuso de confianza. La furia del toro no nace del vacío, sino de la sacralidad de lo que se ultrajó. Y en esa destrucción, por brutal que sea, se abre también un nuevo terreno, fértil para lo que algún día será reconstruido con cimientos más firmes. Así es como Tauro destruye cuando se venga, no con ráfagas dispersas, sino con la fuerza inapelable de la tierra que despierta. Su cólera es épica, porque no se limita a un instante, sino que trasciende, deja huellas, transforma paisajes enteros. Quien presencia su ira comprende que no se trataba de un enemigo menor, sino de una divinidad terrenal que eligió recordar y luego arrasar, hasta que no quede más que polvo y silencio. Y de ese silencio, con el tiempo, la misma tierra que destruyó volverá a dar frutos, porque en su esencia eterna, incluso la venganza de Tauro está destinada a reiniciar el ciclo de la vida. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. En la arquitectura cósmica,
Tauro representa el sostén, la permanencia, la materia que se consolida en forma y resistencia. Es el guardián del territorio y de lo sagrado, un signo gobernado por Venus, pero cuya dulzura se reviste de acero cuando se ve ultrajado. Su vínculo con la tierra lo hace custodio de lo tangible, el amor, la lealtad, la confianza, el tiempo invertido, la dedicación entregada. Y cuando esas columnas son vulneradas, la energía de Tauro se convierte en la demolición misma de lo construido en falso, como si la naturaleza decidiera retirar su permiso para que algo continúe existiendo. La furia taurina tiene una cualidad distinta a cualquier otro signo. No es volcánica como la de Aries, no es huracanada como la de Géminis, ni tempestuosa como la de Escorpio. Es la erupción que surge después de un largo silencio, el rugido que parecía imposible de escuchar porque se confundía con la calma. Esta diferencia la hace más temida, porque su despertar no se anuncia, simplemente ocurre, y su poder es proporcional al tiempo en que permaneció contenida. Cuanto más profundo fue el silencio, más inquebrantable es el estruendo. En la rueda zodiacal, Tauro encarna el segundo paso de la existencia, la consolidación después del impulso inicial. Por ello, su venganza no solo busca destruir lo que lo dañó, sino también reafirmar la importancia de lo sólido. Es una enseñanza universal sobre el valor de lo auténtico. Si el toro arrasa, no es solo por rencor, sino porque algo profanó aquello que debía permanecer incorrupto. En su furia hay también pedagogía, muestra la diferencia entre lo genuino y lo ilusorio, entre lo que merece crecer y lo que debe ser arrancado de raíz. El poder de Tauro en su momento de revancha también está ligado a su resistencia. Este signo está diseñado para soportar cargas que harían caer a otros. Esa capacidad de sostener convierte su memoria en una piedra imposible de desgastar. Cuando llega el instante de destruir, no se agota en un ataque aislado, sino que mantiene la presión hasta que el objetivo se quiebra por completo. Es como la fuerza de un río que no se cansa, que insiste hasta convertir la roca más dura en polvo. La lentitud, que muchos confunden con pasividad, se revela como su arma maestra. Mientras otros signos actúan de inmediato, Tauro espera. Y en esa espera se fortalece, observa, calcula, mide, afila en silencio la herramienta de su justicia. Cuando llega la hora, su golpe es irreversible porque ha sido cuidadosamente preparado, porque no deja resquicios, porque está respaldado por la misma estabilidad que define su esencia. Quien se enfrenta a esa respuesta no enfrenta a un individuo, sino a la inercia de la tierra misma, que nunca retrocede. La venganza taurina también se expresa en el despojo. No siempre necesita de gritos o de enfrentamientos abiertos. A veces basta con la retirada absoluta, con la negación de su presencia, con el silencio que corta vínculos y deja al otro enfrentando el vacío. Esa indiferencia es devastadora, porque Tauro es sinónimo de sostén, y cuando retira su energía, arranca el suelo sobre el que se apoyaba el traidor. Así destruye sin levantar la voz, despojando al otro de lo más valioso que tenía, su confianza, su calor, su constancia. En el plano mítico, se asemeja a los dioses telúricos que castigaban la arrogancia humana con sequías, terremotos o hambrunas. Tauro, como arquetipo, no responde por capricho, responde cuando se ha roto un pacto sagrado. La magnitud de su venganza está directamente ligada a la magnitud de la herida, y en ella se manifiesta la ley universal de causa y efecto. Quien provoca a un Tauro, despierta la tierra en su faceta de justicia ancestral, y no hay oración ni súplica que detenga la sentencia. La epicidad de su destrucción reside también en su capacidad de transformación indirecta. Tras la devastación, el terreno queda limpio, dispuesto para nuevas siembras. Así como después de un incendio la tierra se regenera, así la furia taurina abre espacio para lo nuevo. Destruye con ferocidad, pero lo hace para restituir el orden natural. Esa es su paradoja, arrasa con todo lo que contamina, pero en ese arrasamiento también fertiliza. Su poder es destructor y creador a la vez, porque en la naturaleza no existe separación entre ambos actos. No hay que olvidar que Venus, su regente, es diosa del amor y de la belleza, y que incluso en la destrucción de Tauro se conserva la impronta de esa deidad. La forma en que ejecuta su venganza es estética en su precisión, armoniosa en su lógica, innegablemente bella en su inexorabilidad. Es un recordatorio de que incluso el acto de destruir puede contener un orden superior, una gracia implacable que no se puede ignorar. Por eso, la lección motivadora que encierra su furia es tan grande, enseña que la paciencia puede ser la más poderosa de las armas, que la resistencia es invencible, que el silencio no es debilidad, que la calma puede contener más fuerza que la tempestad.
Enseña que lo verdadero no se apresura, y que cuando se defiende lo esencial, la destrucción es un acto de justicia. Quien entiende a Tauro aprende que no todo se conquista con velocidad o con ruido, a veces lo más definitivo surge de la quietud que madura en silencio hasta hacerse inevitable. Así, el toro cósmico se convierte en metáfora de la vida misma, paciente, fértil, protector, pero también capaz de arrasar cuando se ha cruzado el límite de lo tolerable. Su venganza no es solo personal, es un reflejo del universo recordando que nada que se construya sobre la traición o la falsedad podrá sobrevivir. Y en esa certeza, la destrucción taurina se eleva a la categoría de epopeya, dejando tras de sí no solo ruinas, sino también la promesa de un renacer más puro, más firme, más verdadero. En la esencia oculta de Tauro existe una cualidad que rara vez se menciona cuando se habla de su capacidad de destrucción, la profundidad del silencio con el que avanza hacia su objetivo. Este silencio no es vacío ni pasividad, es un campo de energía que se carga como una tormenta que aún no muestra rayos en el cielo. Cuando un Tauro decide vengarse, lo hace sin necesidad de advertencias, porque la advertencia es un privilegio que ya fue entregado en sus gestos previos de paciencia y tolerancia. La venganza, entonces, no es un estallido repentino, sino la culminación de una larga cadena de señales ignoradas. Su conexión con la tierra lo convierte en un ejecutor de justicia ligado a los ciclos naturales. Así como la estación de la siembra requiere espera y la cosecha llega en su tiempo exacto, la revancha taurina obedece a un calendario cósmico invisible que él mismo respeta. Cuando destruye, lo hace en el momento justo, ni antes ni después, cuando la maduración del daño alcanzó el punto en que la reparación ya no es posible y solo la eliminación total asegura un nuevo comienzo. Esta cualidad lo distingue como un signo que no improvisa, que jamás se deja arrastrar por la impulsividad, sino que actúa como una fuerza universal inevitable. Otro aspecto poco desarrollado es la capacidad de Tauro para usar lo material como instrumento de su justicia. Al estar regido por Venus, su relación con lo tangible es poderosa, los bienes, los recursos, lo que se ha construido con esfuerzo. Cuando se venga, a menudo destruye no solo vínculos emocionales, sino también estructuras físicas, estabilidad económica, rutinas seguras. Arrebata lo concreto porque comprende que es allí donde más se siente la herida. La pérdida de lo material en manos de Tauro es simbólica, significa que la traición no merece sostén, que lo que se edificó sobre falsedad será derrumbado hasta convertirse en polvo. La firmeza de su carácter también se refleja en cómo mide cada movimiento. Tauro no se desborda en explosiones caóticas que luego dejan grietas en su propia fortaleza. Su venganza es calculada, ejecutada con precisión quirúrgica, como un escultor que talla la piedra hasta revelar la forma definitiva. En este sentido, su destrucción es también una obra de arte, una arquitectura invertida que desmonta, pieza a pieza, todo lo que se alzó en su contra. La misma disciplina que lo convierte en constructor incansable lo convierte en un destructor metódico cuando se activa su ira. En lo psicológico, su venganza tiene un poder devastador porque Tauro conoce los ritmos de quienes lo rodean. Su capacidad de observación silenciosa le permite detectar lo que realmente sostiene al otro, y allí es donde golpea. Puede no ser en lo obvio ni en lo superficial, sino en el punto más profundo y vulnerable, aquel que ni siquiera el enemigo reconocía como su talón de Aquiles. Así, destruye desde adentro, dejando al otro no solo sin recursos, sino también sin identidad, porque ataca el núcleo donde se sostenía su orgullo. Su conexión con la energía femenina de Venus también añade un matiz especial. A diferencia de otros signos que se vengan con la crudeza del hierro o el fuego, Tauro destruye con una elegancia inevitable, con la gracia de lo que no necesita gritar para imponerse. Es como la quietud de una pradera que, de pronto, comienza a fracturarse bajo un terremoto silencioso. Su energía venusina, transformada en justicia, no pierde belleza, incluso cuando arrasa. Esta paradoja lo hace aún más implacable, porque la destrucción envuelta en armonía es imposible de anticipar y más dolorosa de soportar. La resistencia física y emocional de Tauro es otro factor clave. Su venganza no se agota en un solo golpe, porque tiene la energía para sostener una confrontación prolongada. Puede resistir, soportar, desgastar al otro hasta que finalmente se rinde. Esta cualidad lo convierte en un adversario que no solo destruye de manera inmediata, sino que también prolonga el castigo hasta que el enemigo reconoce su derrota. Su perseverancia es un eco del propio ritmo de la tierra, que nunca se apresura, pero que siempre triunfa con el paso del tiempo. En lo espiritual, Tauro se vincula con la sabiduría de lo ancestral.
Su destrucción no es mero capricho humano, sino un reflejo del poder de la naturaleza que protege lo sagrado. Su venganza recuerda que lo verdadero no puede profanarse sin consecuencias. Así como los antiguos mitos hablaban de la furia de las diosas de la fertilidad cuando se violaban los templos de la tierra, Tauro encarna esa misma energía, vengador de lo puro, ejecutor de lo inevitable, protector de lo que merece continuidad. Su destrucción tiene una dimensión ritual, como si al arrasar estuviera devolviendo el equilibrio al cosmos. Lo motivador de su furia radica en que enseña a no temer a la destrucción cuando ésta es necesaria. A través de Tauro se comprende que a veces hay que derribar para volver a construir, que no toda ruina es pérdida, sino que puede ser también preparación para algo más sólido y verdadero. Su venganza muestra que la justicia puede tomar forma de cataclismo, y que en ese cataclismo se esconde la semilla de un renacer más digno. Por eso, cuando Tauro destruye, no solo ejecuta una revancha personal, sino que encarna una lección universal: lo que no respeta los cimientos del amor, la lealtad y la verdad, será borrado por la misma fuerza que sostiene la vida. Y de esas ruinas surgirá un terreno fértil, dispuesto a albergar un futuro más auténtico. Tauro es, así, el recordatorio de que la paciencia no es sumisión, de que el silencio no es debilidad, de que la calma guarda en su interior la tempestad más poderosa, y de que la destrucción, cuando nace de lo justo, se convierte en el acto más épico de creación. Hay una cualidad escondida en Tauro que intensifica su poder cuando llega el momento de destruir: su vínculo con el tiempo como recurso sagrado. No se precipita ni cede a la urgencia, porque su esencia entiende que todo lo que crece en la naturaleza lo hace bajo un ritmo inquebrantable. Así, su venganza se convierte en una maquinaria que se activa en la exactitud de un reloj invisible. No hay improvisación, no hay azar, hay un pulso inmutable que espera el instante perfecto para liberar su fuerza. Esta conexión con el tiempo hace que su destrucción sea tan definitiva, porque cuando finalmente actúa, todo lo que ocurre ya estaba escrito en la paciencia que lo define. La energía taurina también se expresa en la permanencia de sus efectos. A diferencia de otros signos cuya furia se apaga tan rápido como se enciende, la venganza de Tauro deja huellas que perduran en la memoria y en la materia. No se limita a derribar lo inmediato, sino que crea cicatrices en el terreno donde actuó, como si la tierra misma recordara el castigo. En ese sentido, su destrucción no es solo momentánea, sino que establece un precedente, un eco que vibra en el tiempo y que advierte a todos que lo sagrado no puede profanarse sin enfrentar consecuencias eternas. En su interior late una conexión con lo instintivo, con la fuerza animal que representa el toro mismo. Esta bestia sagrada, venerada en múltiples culturas, simboliza la unión de lo fértil con lo indomable. Cuando Tauro decide vengarse, se transforma en ese toro mítico que arrasa con todo a su paso. No hay muro que lo detenga, no hay engaño que lo confunda, no hay fuerza capaz de dominarlo. Su embestida es la encarnación del instinto primario de defensa, un rugido de la vida misma cuando se siente amenazada. Esa parte animal lo hace imparable, porque no responde a la lógica humana, sino a una fuerza mucho más profunda que pertenece al orden natural. Un aspecto poco mencionado es la relación de Tauro con el territorio. Este signo es guardián de espacios, protector de lo que se considera hogar, raíz, pertenencia. Cuando alguien traiciona su confianza o hiere su dignidad, no solo enfrenta su ira personal, sino también la furia del guardián territorial que defiende su suelo sagrado. Su venganza puede tomar la forma de expulsión, de destierro simbólico, de negar el acceso a lo que alguna vez fue compartido. Esa exclusión pesa como un exilio, porque Tauro sabe que el verdadero poder está en controlar los límites del espacio donde se habita y se nutre. Arrebatar ese acceso es una de sus formas más devastadoras de castigo. En el plano emocional, la destrucción taurina es especialmente dolorosa porque surge del amor que alguna vez sostuvo. Pocos signos se entregan con tanta constancia y dedicación, y esa entrega, cuando se ve traicionada, se transforma en la misma medida de su furia. Lo que antes fue ternura se convierte en arma, lo que fue refugio se vuelve campo de batalla. No hay contradicción en ello, porque para Tauro la intensidad es siempre total. Ama con la misma fuerza con la que destruye, y esa simetría hace que su venganza no sea un acto de odio puro, sino la otra cara de la devoción traicionada. Otro aspecto esencial está en su capacidad de permanecer firme cuando todos los demás se derrumban. Esta constancia lo convierte en un enemigo imposible de doblegar. Su resistencia es tan grande que, mientras otros signos pueden desistir o desgastarse, Tauro continúa, impasible, hasta que el objetivo cae.
Esa fortaleza prolongada es uno de sus rasgos más épicos, representa la inmortalidad del esfuerzo, la inercia invencible de la tierra que sostiene la vida. Quien se enfrenta a su venganza descubre que no se trata de un combate corto, sino de una guerra de desgaste que Tauro siempre gana. En la simbología cósmica, Tauro también se conecta con la voz. Su relación con la garganta y el sonido le otorga un poder particular cuando se decide hablar tras la ofensa. Sus palabras, pocas y medidas, pueden tener la contundencia de un martillo. La destrucción no siempre se da en acciones visibles, a veces basta con una frase, con una sentencia pronunciada en el momento exacto, que se clava en la mente del enemigo como una verdad imposible de borrar. Esa voz se convierte en eco, en decreto, en maldición que acompaña al otro hasta que su propia conciencia se rinde. La dimensión espiritual de su venganza se revela en su capacidad de purificación. Cuando destruye, limpia. Arrasa lo corrompido, elimina lo inútil, desintegra lo falso. En esa acción hay un componente de sanación colectiva, porque al arrancar de raíz lo que traicionó, también protege a otros de caer en la misma trampa. Su furia es medicina amarga que devuelve equilibrio al conjunto, incluso si en el proceso parece devastadora. La destrucción taurina no solo defiende su propio honor, sino que se convierte en guardiana del orden universal. Lo inspirador de su naturaleza vengativa es que demuestra la grandeza de la paciencia como camino hacia la victoria. Tauro enseña que la fuerza no necesita ser apresurada ni exhibirse constantemente para existir. Su ejemplo recuerda que lo inmenso se construye en silencio y que lo imparable madura en calma. La venganza taurina, con su inevitabilidad y su firmeza, se transforma en metáfora de la vida misma. Todo lo que se siembra con descuido será arrasado, y solo lo auténtico, lo respetuoso, lo verdadero, logrará florecer. En esa grandeza reside la épica de Tauro. Su destrucción no es un acto aislado, sino una manifestación del mismo orden cósmico que regula los ciclos de la naturaleza. Es la prueba de que nada puede sostenerse en la mentira, de que la tierra reclama justicia con voz profunda y con embestida arrolladora. Y cuando todo parece reducido a ruinas, de esas ruinas brota la promesa de lo nuevo, porque incluso en su furia Tauro sigue siendo tierra fértil, capaz de regenerarse y enseñar a todos que el fin nunca es solo fin, sino también el comienzo de un destino más fuerte y luminoso. La fuerza de Tauro cuando destruye en su acto de venganza también reside en la forma en que encarna el principio de la inevitabilidad. La energía taurina no necesita correr ni perseguir, porque sabe que todo lo que ha de caer terminará cayendo por el propio peso del tiempo. Esta convicción lo convierte en un ejecutor de justicia que no depende de la prisa ni del impulso momentáneo, sino de la certeza de que el destino se cumple siempre. En este sentido, su venganza no se parece a una persecución frenética, sino a la certeza de la gravedad. Todo lo que se levanta contra lo verdadero terminará siendo arrastrado hacia el suelo. Otro aspecto que raramente se desarrolla es su relación con la memoria corporal. Tauro guarda los recuerdos no solo en la mente, sino en la materia misma de su ser. Cada ofensa se inscribe en sus huesos, en su piel, en su respiración, como si la traición dejara huellas físicas imposibles de borrar. Esta capacidad de almacenar la herida lo vuelve implacable, porque su respuesta no surge de un recuerdo mental que pueda diluirse, sino de un archivo que vive en su propio cuerpo. Cuando devuelve el golpe, no lo hace desde la abstracción de un pensamiento, sino desde la contundencia de algo que se siente tan real como la tierra bajo los pies. El vínculo de Tauro con los 5 sentidos también potencia su manera de vengarse. Su percepción sensorial es tan aguda que puede detectar el momento exacto en que su enemigo se expone, el instante en que baja la guardia o en que la falsedad queda al descubierto. No necesita buscar con ansiedad, porque su instinto se guía por señales mínimas que otros pasarían por alto, un gesto, un silencio, una grieta en el discurso. Esa atención a lo sensorial le permite golpear en el punto más vulnerable, con la precisión de quien ve donde nadie más mira. En la esfera de lo social, su venganza tiene un carácter ejemplar. No solo busca reparar la ofensa personal, sino que también marca un límite visible para los demás. Cuando Tauro destruye, envía un mensaje claro: hay fronteras que no pueden cruzarse, hay pactos que no deben traicionarse, hay valores que deben respetarse. Esta dimensión lo convierte en un guardián colectivo, una fuerza que, aunque personal en su origen, trasciende para proteger un orden más amplio. Su destrucción, entonces, no se queda en lo íntimo, sino que se extiende como una advertencia que reconfigura las dinámicas a su alrededor. La dimensión artística de su energía venusina se refleja incluso en la forma en que desmantela lo que lo hirió. No lo hace de manera caótica, sino con un orden que sorprende.
Su venganza tiene ritmo, tiene armonía, tiene una lógica estética que la convierte en un acto que impacta no solo por la fuerza, sino también por la belleza de lo inevitable. Como un músico que sabe cuándo dejar caer la nota final, Tauro ejecuta su destrucción con un sentido de proporción que asombra a quien la presencia. Su ira no es un ruido disonante, sino una sinfonía de cierre que retumba en cada rincón del alma. Existe también en su naturaleza un poder de permanencia que se traslada a lo emocional. Una vez que corta un vínculo, lo corta para siempre. No hay regreso posible, no hay reconstrucción sobre lo que fue demolido. Esta cualidad es parte de su fuerza, no deja puertas entreabiertas, no ofrece un resquicio de esperanza. El vacío que deja es total, y esa ausencia absoluta es una de las armas más demoledoras de su venganza. Quien pierde a Tauro pierde una roca de apoyo, un refugio, un lugar seguro, y descubre que ese espacio nunca más podrá ser ocupado por algo igual. En lo místico, Tauro representa el poder de lo inmutable, lo que sostiene al mundo sin moverse. Cuando se venga, activa esa parte eterna de su esencia. Su destrucción no es solo un acto humano, sino la expresión de una ley cósmica que recuerda que nada puede desafiar eternamente la armonía de la Tierra. En su furia se manifiestan los antiguos guardianes del suelo, las fuerzas telúricas que castigaban la arrogancia de quienes osaban profanar lo sagrado. Cada embestida taurina es un eco de esos dioses antiguos que hablaban a través de terremotos y tormentas. Lo motivador de su energía es que enseña la importancia de la constancia en cualquier batalla. Tauro muestra que la fuerza no se mide en explosiones repentinas, sino en la capacidad de mantenerse firme hasta el final. Su ejemplo inspira a comprender que la paciencia no es debilidad, sino la más poderosa de las armas, que la serenidad puede contener en su interior una furia capaz de derribar imperios. Al observar cómo destruye, se revela una verdad esencial: la calma es la madre de la grandeza, y la espera paciente puede convertirse en el golpe más certero. La venganza taurina también guarda en su interior un acto de purificación emocional. Al arrasar con lo que lo hirió, se libera de la carga que llevaba en silencio. No queda atrapado en la herida, sino que transforma esa energía en una catarsis que limpia y despeja su camino. Lo que destruye fuera de sí mismo también lo destruye dentro, abriendo espacio para un nuevo ciclo de paz. Su justicia, por devastadora que parezca, siempre deja un terreno fértil en su interior, preparado para sembrar de nuevo con más sabiduría. Así, Tauro no destruye solo para vengarse, destruye para enseñar, para purificar, para restablecer un equilibrio roto. Su furia se eleva como epopeya porque no pertenece a lo trivial, sino a lo universal. Cada acto de venganza taurina recuerda que la tierra sostiene pero también reclama, que lo fértil puede volverse árido si se profana, y que la grandeza surge de respetar lo verdadero. Quien contempla esa fuerza entiende que la destrucción no es un final, sino un renacer, y que la calma aparente del toro guarda en sí la épica lección de que lo más poderoso siempre avanza en silencio antes de arrasar con todo. La destrucción que Tauro encarna cuando se venga no puede comprenderse en toda su magnitud si no se observa la relación íntima que este signo tiene con la estabilidad. Tauro es la raíz, el ancla, el cimiento que sostiene, su energía está diseñada para edificar, proteger y mantener lo duradero. Precisamente por esto, cuando decide arrasar, lo que desaparece no es solo lo inmediato, sino la base sobre la cual se sostenía la seguridad del otro. Su venganza no derrumba paredes superficiales, sino que arranca los fundamentos mismos, como un terremoto que no se limita a agrietar la superficie, sino que fractura el corazón de la tierra. Esa capacidad lo convierte en uno de los signos más devastadores cuando cruza el umbral de la paciencia. Hay una fuerza simbólica en cómo el toro se conecta con el ciclo de la naturaleza. En primavera, cuando el sol atraviesa su signo, la vida brota con fuerza, la tierra se llena de frutos, la fertilidad se multiplica. Pero esa misma potencia creadora tiene un reverso oscuro y sagrado, la capacidad de devorar lo que no respeta los ciclos, de arrebatar la abundancia a quien la profanó. Así como la naturaleza otorga cosechas generosas, también puede traer sequías implacables. La venganza de Tauro es esa sequía que arruina los campos del traidor, esa helada inesperada que quiebra lo que parecía florecer, esa tempestad que no se detiene hasta limpiar el aire de todo aquello que contaminaba la pureza de la vida. En el terreno psicológico, su manera de destruir está impregnada de una precisión estratégica que rara vez se reconoce. A menudo se piensa en Tauro como un signo simple, directo, que responde desde lo visceral. Pero cuando decide vengarse, su estrategia es más compleja de lo que aparenta. No actúa al azar, sino que observa con paciencia los puntos débiles del enemigo,
los momentos de mayor fragilidad, los resquicios en los que puede hundir el golpe definitivo. Esa capacidad de esperar y estudiar lo convierte en un maestro de la emboscada silenciosa, en alguien que no necesita gastar energía en luchas innecesarias porque sabe que un solo movimiento calculado basta para inclinar la balanza de manera irreversible. La conexión con la materia también le otorga un estilo particular de justicia. Tauro es dueño de una fuerza que no se limita al plano emocional o espiritual, sino que impacta en lo tangible. Cuando destruye, puede quitar lo físico, recursos, espacios, estabilidad económica, posesiones, todo aquello que da seguridad al otro. Su venganza golpea allí donde más se siente la pérdida, porque entiende que la materia es un reflejo de la vida misma. Y al retirar esa estabilidad, deja en evidencia la fragilidad de quien creía tener el control. Esta capacidad de arrasar lo material se convierte en un recordatorio de que nada sólido puede mantenerse si no está sostenido por la verdad. Un aspecto que pocas veces se menciona es la intensidad de su mirada cuando decide vengarse. La mirada taurina, serena y firme, se transforma en un arma invisible que intimida y desarma sin necesidad de palabras. Esa fuerza contenida en los ojos es la expresión de toda la tierra acumulada en su interior, un peso energético que hace sentir al otro que no hay escapatoria. El silencio acompañado de esa mirada se convierte en sentencia, en condena que pesa más que cualquier grito. Así, incluso antes de ejecutar la venganza, Tauro comienza a destruir desde la sola presencia, desde la energía implacable que proyecta. La firmeza de su voluntad es otra de sus armas secretas. Cuando un Tauro ha decidido que ya no hay retorno, su determinación es absoluta. Esa terquedad, que en otras circunstancias se percibe como obstinación, en la venganza se transforma en una muralla imposible de atravesar. No retrocede, no se desgasta, no se quiebra. Esta fuerza interior lo asemeja a las montañas, pueden ser golpeadas por tormentas, pero permanecen en pie hasta que, cuando lo deciden, liberan avalanchas capaces de enterrar todo un valle. Esa voluntad inmutable le permite ejecutar castigos que otros signos no podrían sostener, porque requieren de una constancia que solo Tauro posee. En el plano espiritual, su destrucción también es un acto de protección. Aunque pueda parecer personal, en el fondo Tauro actúa como guardián de un orden mayor. Su furia no surge de caprichos, sino de la transgresión de algo esencial, la confianza, la lealtad, la dignidad. Al destruir, defiende no solo su propio corazón, sino el principio universal de lo verdadero. Esta dimensión lo conecta con arquetipos antiguos de guardianes sagrados, como los toros alados de Mesopotamia o los animales divinos de los rituales mediterráneos. En su venganza, Tauro no solo es individuo, es mito encarnado, recordatorio viviente de que el cosmos no permite que lo profanado quede impune. Lo épico de su venganza también se encuentra en el silencio que deja después. Una vez que ha arrasado, Tauro no se queda celebrando la caída, no se regodea en la destrucción. Simplemente se retira, y ese retiro pesa más que la confrontación misma. La ausencia definitiva es un vacío que consume, porque quien alguna vez tuvo el calor y la constancia de Tauro, al perderlo, descubre que nada puede reemplazarlo. Esa retirada es como el sol que se oculta tras el horizonte, dejando a su paso la fría oscuridad de la noche. Y en esa oscuridad, el recuerdo de su presencia brilla como un reproche silencioso que nunca se borra. La enseñanza profunda que deja su venganza es la de la autenticidad y el respeto a lo esencial. Demuestra que lo sólido, lo verdadero y lo constante no pueden ser quebrados sin consecuencias. Inspira a comprender que la paciencia es una fuerza más grande que la violencia inmediata, que la calma puede esconder la mayor de las tormentas, y que la justicia tarda, pero cuando llega, lo hace con la magnitud de lo eterno. Tauro destruye no por capricho, sino para restablecer un equilibrio que fue roto, y en ese restablecimiento muestra a todos que lo falso siempre termina cayendo. De esta forma, la venganza taurina trasciende lo personal y se convierte en epopeya universal. Es el eco de la tierra que ruge cuando se la hiere, el rugido de un toro cósmico que embiste para recordar que lo sagrado de la vida debe ser honrado. Su furia se convierte en lección, su destrucción en renacimiento, y su silencio en inspiración para quienes buscan entender que la calma y la firmeza son las armas más grandes del alma. Porque en Tauro se revela la verdad de que incluso en la ruina más devastadora se esconde la promesa de una tierra fértil, preparada para sostener un futuro más grande, más justo y más luminoso. El misterio de la destrucción taurina también se entiende a través de su relación con la energía fija. Tauro pertenece a la modalidad fija del zodiaco, lo que significa que no cambia fácilmente de rumbo, que sostiene su dirección con una tenacidad que parece inquebrantable.
Cuando esta energía fija se convierte en venganza, el resultado es un proceso que no se detiene hasta que se consuma por completo. No es un estallido que pierde fuerza con el tiempo, sino una corriente constante que, aunque lenta, no deja de fluir hasta lograr su cometido. Esa condición fija lo transforma en una fuerza casi inmortal, imposible de desgastar, porque su voluntad está alimentada por la inercia de lo eterno. La regencia de Venus otorga a Tauro un carácter singular en su manera de arrasar. Mientras otros signos destruyen desde la furia abrasiva o la violencia directa, Tauro lo hace con una estética particular, como si incluso en la venganza no pudiera renunciar a la armonía. Esto significa que la forma en que desmantela al adversario suele tener un orden, una lógica, una precisión que sorprende. Su venganza no es un acto desordenado, sino un plan cuidadosamente ejecutado que, al cumplirse, genera un efecto de perfección terrible. La belleza de Venus se convierte en una paradoja dentro de la furia taurina, la justicia devastadora adquiere el rostro de la proporción y la simetría, de un equilibrio que no admite errores. Otro aspecto poco desarrollado es la fuerza magnética de su presencia durante el proceso de venganza. El aura de Tauro cambia, se densifica, se convierte en una atmósfera pesada que se siente incluso sin palabras. Quienes lo rodean pueden percibir que algo inevitable se acerca, como la sensación eléctrica que antecede a la tormenta. Esa energía magnética actúa como un recordatorio constante para el enemigo de que el castigo está en camino, aunque no se manifieste aún. Y en ese lapso, Tauro destruye lentamente desde la expectativa, porque la certeza de su justicia pesa como un destino imposible de evitar. El toro cósmico también tiene un vínculo con la fertilidad y la abundancia, y es aquí donde su venganza cobra una dimensión aún más simbólica. Tauro puede negar la abundancia a quienes lo han traicionado. No solo arranca la seguridad material, sino también la capacidad de prosperar, de sentirse sostenido. Es como si cerrara las puertas de la tierra misma, condenando a la sequía aquello que antes florecía bajo su cuidado. Esta retirada del flujo vital es una de sus formas más crueles de destruir, porque no requiere violencia física ni palabras duras, basta con apartarse y dejar que la ausencia de su energía convierta en desierto lo que alguna vez fue fértil. En lo emocional, Tauro hiere a través de la constancia negada. Su mayor don es ser roca para quienes ama, sostener con paciencia y presencia inmutable. Pero cuando se siente traicionado, su forma de castigo más devastadora es retirar esa roca, dejar que el otro enfrente el vacío donde antes existía la seguridad de su apoyo. El impacto no está solo en lo que hace, sino en lo que ya no ofrece. Esa ausencia pesa como un recordatorio eterno de lo que fue perdido. La destrucción taurina no siempre necesita de un ataque frontal, a veces es la negación absoluta de su calor lo que derrumba la estructura emocional del otro. La relación de Tauro con la voz también otorga un matiz único. Este signo rige la garganta, y cuando finalmente decide hablar, sus palabras tienen un poder que resuena como un trueno. La sentencia taurina no es abundante ni repetida, es breve, pero definitiva. Puede destruir con una sola frase, porque esa frase contiene la verdad condensada que nadie puede refutar. Su voz se convierte en un decreto que clausura, que marca un final inapelable, como si la misma tierra pronunciara su última palabra. Un aspecto épico de su venganza está en la forma en que une lo humano con lo arquetípico. Tauro no actúa solo como individuo, sino como encarnación de la fuerza telúrica que protege lo sagrado. En cada cultura, el toro ha sido símbolo de poder divino, de fecundidad y de furia implacable. Al vengarse, Tauro actualiza ese mito ancestral, recordando que la tierra que da también puede quitar, que lo fértil puede volverse árido en un instante si se traiciona la confianza que lo sostiene. En esa dimensión, su furia no es personal, sino parte de un guión eterno donde la naturaleza misma restituye lo que fue roto. En lo motivador, Tauro enseña que la fuerza verdadera no necesita gritar, que la paciencia y la constancia superan cualquier impulso inmediato. Su ejemplo revela que la calma es en realidad la preparación de lo inconmovible, que lo aparentemente pasivo puede convertirse en lo más implacable. La venganza taurina inspira a comprender que la grandeza no reside en la rapidez del golpe, sino en la certeza del resultado. La espera, el silencio y la firmeza se convierten en virtudes que, cuando se activan, aseguran una victoria total. La lección más profunda que ofrece la destrucción taurina es que todo lo falso, lo superficial y lo irrespetuoso será arrasado tarde o temprano. Su furia es una purificación, un recordatorio de que la tierra no tolera que lo impuro se sostenga indefinidamente. Deja ruinas, sí, pero en esas ruinas siembra la semilla de algo más firme, más auténtico, más duradero.
En este sentido, su destrucción es siempre preludio de un renacer. Porque en el fondo, incluso en la ira más devastadora de Tauro late el principio de la vida, ese poder inagotable que primero limpia con violencia para después permitir que lo verdadero vuelva a florecer con más fuerza que antes. La esencia de la venganza taurina no solo se manifiesta en la fuerza visible de la tierra, sino también en su conexión con el tiempo profundo. Tauro no actúa en la prisa del presente inmediato, sino que mide los ciclos como si su reloj interior estuviera sincronizado con los latidos del cosmos. Esa relación íntima con los ritmos universales le permite aguardar hasta que el destino mismo se alinee con su causa. Cuando la venganza de Tauro llega, no parece un acto aislado de voluntad, sino un acontecimiento inevitable, como si todo el universo hubiera conspirado para ejecutar la justicia. Este vínculo con la temporalidad convierte su furia en algo más grande que la acción personal, se vuelve un acontecimiento cósmico, un momento de restitución que resuena con la eternidad. El toro celeste no solo se conecta con la tierra fértil, sino también con las estrellas. La constelación de Tauro ha sido desde tiempos ancestrales un símbolo de poder y de misterio, asociada con los gigantescos cuernos que parecen sostener el firmamento. En esa visión mítica, la venganza taurina no es un simple desahogo emocional, sino la embestida de una fuerza estelar, un recordatorio de que lo que está arriba se refleja en lo que está abajo. El adversario que enfrenta la furia de Tauro no combate contra un individuo, sino contra un arquetipo que une cielo y tierra en un mismo rugido. Esa dimensión cósmica le otorga un carácter ineludible y trascendental. Un aspecto poco explorado es la manera en que Tauro destruye a través de la memoria. Su mente no olvida con facilidad lo que lo hirió, porque guarda los recuerdos con la misma solidez con que la tierra guarda las raíces. Esa memoria se convierte en un archivo implacable, una constelación de momentos y palabras que, cuando se reavivan, alimentan la decisión de vengarse. La memoria taurina no es un peso muerto, sino una semilla que germina lentamente hasta que se convierte en un árbol imponente cuyo fruto es la justicia. De este modo, el pasado mismo se convierte en un aliado de su venganza, y cada recuerdo actúa como una raíz que lo sostiene en su resolución. La relación de Tauro con los sentidos también añade un matiz único a su forma de arrasar. Este signo experimenta el mundo de manera sensorial, y cuando se venga, puede utilizar esa conexión como un arma sutil. Puede privar al enemigo del placer que antes ofrecía, del calor de su voz, del alimento de su compañía, del confort de su cercanía. Cada privación sensorial se convierte en un castigo silencioso, un vacío que desgarra más que 1000 confrontaciones abiertas. La venganza taurina no siempre es un choque brutal, a menudo es una sustracción lenta que convierte lo cotidiano en carencia, que transforma lo que era abundancia en hambre insaciable. En lo social, Tauro tiene la capacidad de destruir a través de la cohesión que genera. Su presencia suele ser un punto de apoyo para grupos, amistades y comunidades. Cuando se siente traicionado, puede retirar esa fuerza de unión y dejar que la red se desintegre. Su ausencia desestructura dinámicas, rompe alianzas, desarma lo que parecía sólido en lo colectivo. Así, no solo castiga individualmente, sino que puede provocar el derrumbe de estructuras sociales más amplias. En ese sentido, su venganza se convierte en una fuerza tectónica que mueve placas enteras de relaciones humanas, generando terremotos que sacuden mucho más que al culpable directo. Existe también un aspecto corporal en su manera de vengarse. Tauro representa la resistencia física, la capacidad de sostener, de aguantar sin quebrarse. Esta fortaleza lo convierte en un adversario temible porque puede resistir golpes y esperar la oportunidad de devolverlos con una fuerza multiplicada. Su cuerpo mismo es símbolo de la tierra, lento para moverse, pero imparable cuando arranca. La imagen del toro que baja la cabeza y embiste encarna esta realidad. Una vez que la energía se ha puesto en marcha, nada puede detenerla hasta que haya cumplido con su destino. La venganza taurina, en este sentido, es un movimiento irreversible, una fuerza que arrasa con todo a su paso. En lo espiritual, la destrucción de Tauro se comprende como un acto de purificación. No busca solo castigar, sino limpiar lo que ha sido corrompido. Es la tormenta que despeja el aire contaminado, el incendio que devora la maleza para que la tierra vuelva a florecer. Su furia no es caprichosa, sino restauradora. Se asemeja a los antiguos mitos donde los dioses enviaban plagas o diluvios no por odio, sino para restablecer el orden. En esta dimensión, Tauro no destruye por ego, sino porque encarna una fuerza mayor que busca devolver la armonía perdida. Lo más motivador de la venganza taurina es que enseña la grandeza de la constancia.
muestra que no es necesario reaccionar de inmediato para ser fuerte, que la paciencia puede ser el arma más poderosa, que el silencio no es debilidad, sino acumulación de fuerza. Su ejemplo inspira a quienes lo observan a cultivar la firmeza interior, a confiar en que el tiempo siempre revela la verdad, y que la justicia, aunque tarde, llega con el peso de lo inevitable. Tauro convierte la venganza en una lección de disciplina y dignidad, recordando que quien sabe esperar posee un poder inmenso. En última instancia, la destrucción taurina no es solo fin, sino preludio. Tras la devastación, siempre queda una tierra preparada para renacer. Su venganza no es estéril, sino fértil en posibilidades futuras, porque lo falso ha sido arrancado de raíz y lo auténtico tiene espacio para crecer. La epopeya de Tauro, cuando se venga, no concluye en la ruina, sino en la promesa de algo más verdadero y duradero. Su furia es al mismo tiempo un final y un inicio, una catástrofe que se convierte en germen de una nueva vida. Y es en ese ciclo de destrucción y renacimiento donde se revela la grandeza de este signo, que demuestra que hasta en la ira más intensa se esconde la semilla de un futuro más luminoso.